Cuando hablamos de política, hablamos inevitablemente de relaciones de poder. Y todas las relaciones de poder se basan precisamente en la capacidad estructural que tengan los actores de imponer su voluntad. A su vez, para estudiar las relaciones de poder que existen dentro de un Estado, ya sea para analizar internas, movimientos, alianzas, etcétera, tenemos que comprender que todas las fuerzas políticas que juegan dentro del Estado son reflejo de las fuerzas políticas mundiales. Hace casi 2 siglos, con la victoria británica sobre China e India y el reparto de África en la Conferencia de Berlín, el mundo quedó totalmente integrado bajo el sistema capitalista. Por si quedaban dudas, la pandemia nos enseñó algo. Nada de lo que pasa en un país es aislado y nada de lo que pasa en una parte del mundo no tiene repercusión en otra. Por eso, en un mundo cada vez más globalizado, cobra sentido la frase de Perón. La verdadera política es la política internacional. Por lo tanto, para entender cuáles son las condiciones de posibilidad de la Argentina y por qué camino se debe rumbear nuestro destino, es necesario comenzar por el análisis de cómo está el mundo y cuáles son sus tendencias. Las alternativas son las mismas de siempre: patria o colonia, liberación o dependencia. Entendemos que este mundo ofrece una situación inigualable para los pueblos que quieren ser soberanos. Si hablamos de tendencias en el escenario internacional, no podemos dejar de observar siempre con especial atención el proceso que se encuentra Estados Unidos, que luego de la Segunda Guerra Mundial se consolida como el hegemón de Occidente, para una vez implosionada la Unión Soviética, convertirse en el hegemón global. Hoy ese proceso resulta especialmente particular. Estamos observando una tendencia que indica que el mundo en el que crecimos y por lo tanto el mundo que conocemos se encuentra en una crisis civilizatoria que augura cambios profundos en el sistema internacional. Como toda tendencia en la política, esta se termina de ser observable y evidente una vez que ha madurado lo suficiente todas sus condiciones. En ese sentido, el gobierno de Trump no es una novedad, sino el resultado de un proceso de larga data en el cual el dominio material de los Estados Unidos se ha visto disminuido por la emergencia de distintos polos de poder que más o menos discuten la globalización a través de la cual el imperio norteamericano moldeó el mundo a su imagen y semejanza. La política de los sectores concentrados de la economía viene a ser generar caos y confusión. Es tal el grado de acumulación que no pueden planificar. Esto lo vemos en los primeros 100 días de gobierno de Trump, que acaba de patear el tablero del comercio internacional de por lo menos los últimos 100 años, estableciendo barreras arancelarias a todos los países del globo, especialmente a los que eran socios de él, la Unión Europea, los tigres asiáticos, y dejando a las colonias a su patio trasero con menor grado de aranceles. El 20 de enero de 2025 asumió por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos el candidato del Partido Republicano Donald Trump, luego de vencer holgadamente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de noviembre y obtener, dicho sea de paso, la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Para que se entiendan las dimensiones de esa elección, los republicanos no ganaban en cantidad de votos totales desde el año 2004, cuando George Bush consiguió 286 votos electorales contra los 251 de John Kerry. En 2024 superó esa marca histórica de votos y consiguió 312 votos electorales contra los apenas 226 de Kamala Harris, el número más bajo para el Partido Demócrata en lo que va del siglo XXI. Ante ese histórico resultado, las declaraciones de Trump ya auguraban las formas que guiarían su gobierno. Aseguraba que su victoria electoral le dio un mandato poderoso y sin precedentes para gobernar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué fue posible, en términos populares, la victoria de Donald Trump? Un candidato que, a pesar de ser millonario y ser parte de la élite económica estadounidense, era muy distinto tanto a los candidatos de la élite del Partido Republicano como a la élite tradicional de la política estadounidense. Como un candidato histriónico, atropellado y de habla simple, muy lejos de la dinastía Bush o del perfil de Nixon, Eisenhower o Reagan, termina imponiéndose más de una década como el líder indiscutido del Partido Republicano y obteniendo 2 veces la investidura presidencial. Lo cierto es que en 2016 Donald Trump gana de manera inesperada. Sin tener la mayoría de los votos, le gana a gran parte del establishment político y económico que encabezaba nada más y nada menos que la candidata favorita Hillary Clinton. Es que Trump supo representar una realidad concreta. El sueño americano de Woodrow Wilson estaba cada vez más lejos del alcance de los estadounidenses. Pérdida de poder adquisitivo, crisis social e incluso pérdida de trabajo de lo que supo ser la manufacturera del mundo. Si Trump prometía volver a ser América grande otra vez, es porque justamente no lo era más.
Aquel país que supo ser el productor de 2/3 partes de la producción mundial, hoy ya no lo era. Las cadenas largas de producción mundial lo desterraron del lugar de productor, trayendo todos los problemas que vimos recién. Algunos datos de la actualidad reflejan por qué Donald Trump gana en el 2017 y por qué vuelve a ganar ahora. En términos económicos, podemos decir que el 1% más rico posee el 32% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre de los estadounidenses solo tiene el 2.6%, alcanzando los 40 millones de pobres. Si hablamos de la pérdida de empleos industriales, se perdieron 5 millones de empleos desde el 2000. Podemos hablar del salario real estancado. El poder adquisitivo de la clase media norteamericana es igual hoy que en 1978, ajustado por inflación. Si hablamos de la deuda estudiantil, supera 1.7 billones o trillones en inglés, con 45 millones de estadounidenses endeudados. Si hablamos de crisis de vivienda, el 40% de los millennials no pueden comprarse una casa. Estamos hablando también de un récord de 10% de desempleo luego de la crisis de la subprime. Si hablamos en términos sociales, las armas de fuego solo en el 2023 se cobraron más de 50.000 vidas y hubo un crecimiento del 300% en tiroteos escolares. Si hablamos de salida para los jóvenes, parece ser que la única salida que propone este sistema es la del suicidio, que aumentó un 35% desde 1999, teniendo en cuenta que Estados Unidos supera en 50% más el índice que en la Unión Europea. El grupo más afectado por esto son los hombres blancos de entre 45 y 54 años. Un tema central que se ve en cualquier video que uno pone de ciudades norteamericanas es el de la crisis de los opioides. Hay más de 100.000 muertes anuales por sobredosis causadas en un 70% por el fentanilo. Hay un aumento indiscriminado de las ciudades zombies como en San Francisco, Portland, Filadelfia, lo que conlleva un deterioro de la economía local y de todo el entramado urbano. Solo por dar un ejemplo, el centro de San Francisco tiene el 30% de sus locales comerciales cerrados. Si hablamos de deuda médica, 23 millones de estadounidenses deben más de $1.000 en gastos médicos. 66.5% de las bancarrotas personales están ligadas a las deudas médicas. Esto da como resultado necesariamente una crisis política profunda y una polarización del sistema. Solo el 20% de los estadounidenses confía en la política de Washington y el 40% cree que es posible una nueva guerra civil como anuncian las películas de Hollywood. Estados Unidos ya no es la tierra de oportunidades, sino una sociedad dividida entre una élite ultra rica y una clase media en extinción, con ciudades colapsando y una población cada vez más enferma física y mentalmente. Por su parte, los números de la macro no son mejores. La deuda corporativa total es de 13.6 millones de dólares y las empresas zombie, es decir, aquellas que no cubren los intereses de su deuda con ganancias y que por lo tanto son deficitarias, crecen sin parar. La deuda federal alcanza 130 puntos del PBI y la emisión monetaria ha aumentado sideralmente luego de la pandemia. Todo Estados Unidos, desde su gobierno federal hasta sus trabajadores, dependen de la deuda para vivir y por lo tanto dependen de que siga siendo capaz de saquear al resto del mundo para pagar lo que ellos no pueden producir. Esto ya ocurría cuando ganó Trump por primera vez. Hoy, 8 años después, esa tendencia no hizo más que incrementarse. Los 5 hombres más ricos del mundo, Bezos, Musk, Buffett, Arnold, Ellison, duplicaron su fortuna desde el 2020, de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones, un aumento del 114%. El 1% más rico acaparó el 66% de la nueva riqueza global generada desde el 2020, 42 billones de dólares, y posee el 43% de la riqueza mundial total, frente al 1.2% del 50% más pobre. El 50% más pobre de la humanidad, estamos hablando de 4.000 millones de personas, solo recibió 60 centavos de dólar por cada 100 dólares de riqueza global generada. Y 5.000 millones de personas son nuevos pobres desde el 2020. Esta situación de profunda desigualdad es posible y también es la causa por el sistema económico resultante del proceso de financiarización del capitalismo en la década de los 70
y profundizado durante los 80 y los 90. Hoy en día, el libre comercio y la libre competencia son conceptos inexistentes en la realidad. Lo que maneja el mundo es una red monopólica de fondos de inversión que, aunque tengan distintos nombres, funcionan como un capital colectivo. Fondos como BlackRock, Vanguard o JP Morgan no solo concentran la mayoría accionaria de casi todas las empresas, sino que también cada fondo de inversión es, a su vez, accionista mayoritario del otro, creando así una red de poder financiero entrelazado que coordina la economía mundial. Por ejemplo, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, tiene como principales accionistas a Vanguard con el 6,5% de las acciones y State Street con el 4,2%. Es, a su vez, el mayor accionista de Vanguard y State Street. Entre todas ellas controlan el 80% del S&P 500, dado que poseen una importante parte de las acciones de las empresas más importantes como Apple, Microsoft o Amazon. Son, a su vez, las dueñas de los sistemas de gestión de riesgo y de los índices que deciden qué empresas acceden al crédito. En definitiva son, por lo tanto, los que deciden la suerte de la mayoría de los actores del capitalismo occidental. Trump logró capitalizar el descontento con la gestión Biden a través de un mensaje simple. En mi gobierno, la comida y la gasolina eran más baratas. Lo que no le había alcanzado para revalidar su gestión en 2021, le alcanzó para una de las victorias electorales más contundentes 4 años después, lo que muestra una diferencia abismal entre las posibilidades de los Estados Unidos y las aspiraciones de sus electores. Sin embargo, el retroceso de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ya es una realidad efectiva. Y ante eso, los partidos políticos estadounidenses se debatían sobre dos posturas. Por un lado, la del Partido Demócrata era sostener la hegemonía unipolar y el sistema multilateral a como dé lugar y pagando los costos que haya que pagar. La guerra con Ucrania y el financiamiento de los organismos multilaterales que permitieron a Estados Unidos la gobernanza global, como la OTAN, se sostuvieron y crecieron durante el gobierno de Biden a costa del deterioro económico y social interno. Por otro lado, el Partido Republicano, con un análisis mucho más real del mundo, entendió que esa hegemonía unipolar era imposible de sostener porque ya no existían las bases materiales ni para el dominio de los Estados Unidos ni para la subordinación del resto del mundo. Ante el crecimiento de nuevos actores globales y regionales, como China, Rusia, India y Turquía, y la cristalización de este proceso en nuevos acuerdos comerciales y alianzas como el BRIC, el gobierno de Trump representa un repliegue que intenta ser estratégico. En criollo, en definitiva, el imperio es un negocio. Y lo que está saliendo, mantener el imperio, es más plata de lo que están ganando por ser el imperio o intentar ser el hegemón global. Como diría Guillermo Moreno, hay que hacer costos. Esto no solo lo cree Trump, lo cree también la élite política y económica de los Estados Unidos, que es, en definitiva, la que decide la suerte del gobierno. Existe una vieja frase que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Lo que no pueden ver es que es esta misma concentración la que los condena. Es tal la guerra entre las élites que no pueden hacer partícipe al pueblo ni de las migajas de los beneficios que genera este sistema económico. El saqueo, y por lo tanto la crisis, se profundizan, por lo que deben replegarse cada vez más y actuar más unido en el saqueo a los pueblos de todo el mundo. Aunque parezcan cada vez más poderosos, cuentan cada vez con menos aliados, y, al no poder construir hegemonía, son entonces cada vez más débiles. No pueden ya garantizar el sistema político y económico del cual se benefician y por lo tanto están en problemas. Si bien Donald Trump representa visiblemente al capital industrial y energético más vinculado al mercado interno y al complejo militar industrial, la unidad de las distintas élites económicas estadounidenses es hoy más fuerte que nunca debido a la necesidad. A diferencia de otros procesos políticos, donde estas élites se encontraban notablemente divididas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, lo más interesante de la asunción de Trump fue la presencia en primera fila de los magnates de la industria tecnológica, históricamente más vinculadas al Partido Demócrata y a la política globalista. Jeff Bezos, fundador de Amazon, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, y Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, todos participaron en lugares protagónicos durante los eventos previos y la asunción de Donald Trump. Lo primero que hay que poder explicar es algo que no es para nada evidente. ¿Por qué Estados Unidos, quien se convirtió en la única potencia rectora y gendarme del mundo a partir de los 90, replegaría sobre sus posiciones? Y acá es importante entender lo siguiente. Cuando hablamos de política, estamos hablando de fuerzas que operan y tendencias que guían la realidad. Más bien, cada fuerza social expresa determinadas formas de hacer lo que se puede, pero en términos concretos. No es que Trump quiera replegar, sino que existe un sector de la élite global que, ante el escenario mundial que se despliega,
entiende que su única posibilidad de subsistencia es frenando la avanzada globalista y concentrando fuerzas en su territorio. Aunque sea algo semántico, no deja de ser sintomático. El lema de Donald Trump es hacer Estados Unidos grande otra vez, lo que deja en evidencia que actualmente está disminuido. Por un lado, en el frente interno ya explicábamos varias de las razones, desde la crisis de la subprime en 2008, que terminó con el ciclo de ascenso de la hegemonía neoliberal, la crisis social, económica y hasta política no dejó de agudizarse cada vez más. Pero la cuestión no es simplemente interna. Al ser un país imperial, la economía de los Estados Unidos, y por ende el bienestar material de su población, depende necesariamente de su capacidad de saquear al resto del globo. Para esto necesitan tener saldadas dos cuestiones. Por un lado, hegemonía. El poder del imperialismo estadounidense por sobre los países periféricos, semiperiféricos y hasta sus aliados tuvo como requisito que no existiera otro país capaz de disputarle su dominio material. Sencillamente, Estados Unidos dominaba porque concentraba la tecnología de punta que necesitaba la producción global y producía más cantidades de forma más barata que sus competidores. Este dominio material se complementó luego de la Segunda Guerra Mundial con toda una superestructura institucional, política y económica que garantizó el orden del sistema internacional que conocimos hasta el día de hoy, con instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el patrón oro y el patrón dólar, el Banco Mundial y tantas otras más. No había opción. Un bloqueo de los Estados Unidos implica un bloqueo de casi todos los circuitos financieros y productivos existentes, y, por lo tanto, el fin de cualquier gobierno que osara enfrentarse. Sin embargo, si así todo se resistía al bloque económico estadounidense, existe la otra cara de la misma moneda, el poder de fuego. Lo que no se puede imponer a través del poder material norteamericano se impuso a través de la imposición militar. Entonces, recapitulemos. ¿Cuál es la situación de la hegemonía material y militar estadounidense que los obliga a replegarse de la posición de gendarme mundial? En primer lugar, lo que todos ya sabemos. Por primera vez en la historia existe una potencia capaz de competirle de igual a igual a los Estados Unidos. El surgimiento de China como potencia económica y, por lo tanto, como polo de poder con una estrategia global se puede explicar desde innumerables puntos, pero vamos a observar los más importantes. En la industria, en el año 2024, el continente asiático produjo más del 50% del valor agregado industrial del mundo. Y esto no se explica por manufacturas de baja calidad. China disputa con Estados Unidos el dominio de la tecnología de punta, que es la clave para dominar las cadenas de valor en el capitalismo. Tiene el primer lugar en la fabricación de productos de media y alta tecnología. Su última novedad, DeepSeek, se hizo con solo el 10% del presupuesto de su rival ChatGPT de OpenAI, superándola además en muchos aspectos. Pero ustedes podrían estar pensando que, a pesar de todo eso, Estados Unidos todavía tiene un as en la manga. No, no es la energía, que no representa ningún tipo de problema para China, pero eso lo dejamos para otro video. El dólar sigue siendo la moneda global y el sistema SWIFT de transacciones el único que permite no estar aislado del mundo. Una respuesta rápida podría ser que Rusia, bloqueada del sistema SWIFT hace casi 3 años, ha demostrado que eso no es cierto. Pero la novedad es que el 17 de marzo la República Popular China activó su red de pago transfronterizos que utiliza yuanes. 10 países del ASEAN y 6 países del Medio Oriente, que juntos representan más de un tercio del comercio mundial, han decidido ingresar al yuan digital y abandonar definitivamente el SWIFT dominado por el dólar estadounidense, un verdadero quiebre en el orden post-Bretton Woods. Sin pasar por bancos intermediarios y reduciendo demoras de 3 a 5 días en pagos internacionales a 7 segundos, el nuevo sistema chino parece ser algo más que un plan B al dominio estadounidense. Está preparando su reemplazo en todos los aspectos. Acuerdos y alianzas con otros países que, sin tener las dimensiones de China, también emergen como polos de poder regionales a los cuales Estados Unidos ya no puede subordinar unilateralmente, y que, ante la existencia de otra potencia con la cual negociar, son la punta de lanza del nuevo orden multipolar que se viene gestando. Además de los conocidos BRICS, que ya superan en PBI en poder adquisitivo al G7, sin contar la adhesión de los nuevos países en 2024, China creó en 2020 el mayor acuerdo comercial del mundo, la Asociación Económica Integral Regional, que expresa alrededor del 30% del PBI, el comercio y la población mundial. Además, significa el primer gran acuerdo entre 3 de las 4 economías más importantes de Asia, China, Japón y Corea. Pero no solo en Asia la debilidad de los Estados Unidos empuja a sus históricos subordinados a aliarse con China. En el año 2023, Arabia Saudita se adhirió a la Organización para la Cooperación de Shanghái, alianza estratégica creada entre China y Rusia a fines de los 90 como freno a la OTAN, y que en la actualidad sumó a casi 10 países entre los que se encuentran India e Irán.
Todo esto es posible porque el poderío militar de los Estados Unidos también está golpeado. Si bien sigue teniendo las fuerzas armadas más poderosas del mundo, están seguidas de cerca por Rusia y China, seguidas por India en un muy lejano cuarto lugar, es decir, 3 países de los BRICS. No es casual que, a poco de constituir la Organización para la Cooperación de Shanghái, Estados Unidos haya invadido Afganistán, el único estado de la región que no adhirió al acuerdo y el histórico estado tapón que la Unión Soviética nunca pudo superar. Tampoco es casual que el mismo Trump, al final de su primera gestión, haya reconocido finalmente la imposibilidad de asentarse en dicho territorio, replegando a las tropas instaladas durante casi 2 décadas. Sintomático, pudieron invadir, pero nunca pudieron tener el poder. Por eso también es que todas las administraciones gubernamentales tuvieron que extender la OTAN a través de nuevas incorporaciones, a pesar de su acuerdo con la ex Unión Soviética de no hacerlo, llegando Biden a las puertas de la propia Rusia con la anexión de Ucrania e iniciando una guerra que le costó miles de millones de dólares de financiamiento y que van directo a perder. La gestión Trump es, en ese mundo, la conciencia de un sector importante de la élite norteamericana, incluso con nuevos sectores que no lo apoyaron en su primera gestión, de que es imposible garantizar la gobernanza global. Hay cada vez más actores en juego. ¿Y en qué se basa entonces la política de repliegue que está llevando a cabo los Estados Unidos? Imaginemos un TEG. Uno tiene una determinada cantidad de fichas y, cuando se ve débil en muchos sectores, lo que hace es concentrar todas esas fichas en una sola región, admitiendo la posibilidad de perder algunos lugares que se abandonan, pero garantizando la supervivencia y reforzándose para una nueva avanzada. Esto es básicamente lo mismo. La estrategia actual se basa, por un lado, en abandonar su posición de gendarme global, destruyendo toda la superestructura institucional y de alianzas políticas que habían hecho posible su hegemonía ante la sencilla razón de que ya no le sirven más para garantizar su objetivo. Por el otro lado, concentra fuerzas en su región natural. Y acá hace falta hacer una distinción. Como veremos más adelante, el territorio natural de los Estados Unidos no termina en sus fronteras. América para los americanos significa América para los Americans, o sea, básicamente para ellos. Además de la alianza económica y política, cristalizada en espacios como el G7, el verdadero caballito de batalla de este acuerdo es la organización del Tratado del Atlántico Norte, alianza militar conocida como OTAN. En el año 2017, Donald Trump ya había dicho que la OTAN era obsoleta y que había dejado de cumplir sus fines. Si bien cambió rápidamente de opinión durante ese año, lo cierto es que este nuevo gobierno de Trump renueva la embestida contra esta institución, aclarando que Estados Unidos abandonará su rol de padre protector y pasará, en última instancia, a ser un aliado más. I like NATO, but you gotta pay your bills. You gotta pay your bills. You remember that? And then they said, oh, Trump doesn't like NATO. NATO's fine. But I said 2 things. It's obsolete because it has to take care of terror. And all of a sudden, they announced they're doing a new division on terror. Front page of the Wall Street Journal a few months ago. And I tell you, I don't want to be in a position where they say, isn't it terrible what he said? If I don't say that, believe me, NATO is not opening up a terror operation. Let's see how that one works. But I also said it's obsolete for that reason. I said they're not paying their bills. They got to pay their bills. They want us to defend them, and that's fine. But they got to pay their bills. And they can afford, most of them, to pay their bills. So right now we have 5 of 28 paying what they're supposed to be paying. A principios de marzo, el ex comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, el almirante estadounidense James Stavridis, sugirió que la alianza podría dejar de existir y transformarse en un bloque militar europeo. Macron, en esta sintonía, propuso elevar el gasto en defensa de todo el bloque europeo al 3,5%, y algunos países como España y Reino Unido ven con muy buenos ojos el negocio de promover la guerra sin Estados Unidos, lo que implicaría una reactivación de sectores de sus complejos militar-industrial. Esto coincidió con los movimientos de distintos mandatarios europeos en abierta contradicción con la postura de Trump con Zelensky. En marzo, luego de una cumbre donde participaron tanto dirigentes de toda Europa como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, se comunicó que hubo un acuerdo en 1. Mantener la ayuda militar a Ucrania durante la guerra y aumentar la presión económica sobre Rusia. 2. Que toda paz duradera debe garantizar la soberanía y la seguridad de Ucrania, y que Kiev debe tener su lugar en la mesa de negociaciones. 3. En caso de acuerdo de paz, los dirigentes europeos buscarán la forma de disuadir toda futura invasión de Ucrania por parte de Rusia. 4. Que una coalición de voluntarios verá la luz para defender a Ucrania y garantizar la paz en el país.
Esto incluye el eventual envío de tropas al terreno y una cobertura aérea. Y 5. Proponer un plan conjunto a Donald Trump para negociar con Vladimir Putin en bloque. La respuesta de Trump tardó solo un día. El 4 de marzo suspendió todo el envío de armamentos a Ucrania, incluidos los que estaban en viaje en barcos o aviones o los que se encontraban estacionados en distintos países de Europa aguardando su envío. Pocos días después, Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca y el posicionamiento fue aún más duro. Además de esto, son significativas las 26 órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump en su primer día de presidencia y que atentan directamente contra la institucionalidad que ellos mismos crearon. En primer lugar, decretó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, cosa que ya había hecho en la anterior gestión y Biden dio marcha atrás, al mismo tiempo que declaró la emergencia energética, flexibilizando las regulaciones de eficiencia energética y el marco de normas para perforaciones y explotación de hidrocarburos, carbón y minerales críticos. Además, dio marcha atrás a las subvenciones a las energías de la transición energética, solicitadas por el acuerdo y realizadas por Biden, que obligaban a priorizar la energía eólica, solar y eléctrica y ponía límites mínimos a la absorción de emisiones de carbono que tenían que tener las centrales eléctricas. Esto también tiene una base material. China controla casi todos los eslabones clave de las cadenas de suministro de energías renovables, como 1/3 de las turbinas eólicas, 2/3 de las baterías de litio, más del 75% de la producción de paneles solares y el 90% de la refinación de tierras raras. En segundo lugar, inició el procedimiento para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, aduciendo que, a pesar de ser su principal aportante, seguido de la fundación Bill y Melinda Gates, la organización fue parcial con China en el tratamiento de la pandemia y los beneficios no resultan equitativos a los aportes. En tercer lugar, también avanzó sobre los compromisos asumidos por Biden ante la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entre una de sus cláusulas, la OCDE establecía que los países deben aplicar un tipo mínimo del 15% para los beneficios de las empresas que facturan más de 780 millones de dólares. A su vez, instruyó a la Secretaría del Tesoro a investigar otras normas fiscales que pueden afectar a empresas estadounidenses. Por último, aunque no menos importante, Donald Trump nombró a Elon Musk como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental que decidió el cierre de USAID, el programa a través del cual Estados Unidos utilizó solo en el año 2023 más de 43.000 millones de dólares en financiamiento académico, cultural e intelectual, tanto a fundaciones como a personas privadas de todo el mundo. Sin embargo, estas medidas no quedaron solo en la primera semana de gobierno. El mes de abril inició con un paquete de medidas arancelarias que rompen el comercio global tal cual lo conocimos, profundizando la guerra comercial iniciada por Trump contra China en el 2018, que ahora se extiende a un perjuicio contra todas las economías del mundo. Si las premisas de libre mercado y libre competencia ya sonaban anticuadas, Donald Trump decretó su fin cuando impuso aranceles mínimos del 10% a todas las mercaderías que tocan suelo norteamericano. Los más afectados fueron China, con un 34%, que sumados al anterior arancel que ya tenía dado un total de 54%, Japón con un 24% y la Unión Europea con un 20%, lo cual implica un golpe fatal para una economía que destina el 60% de sus exportaciones al país norteamericano. Los mercados amanecieron en rojo y las empresas tech que dependen críticamente de la importación de componentes para su producción fueron las que más perdieron. Apple perdió 314.000 millones de dólares de capitalización luego de la imposición de aranceles, y sumada a Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet y Microsoft alcanzaron el $1 billón en pérdidas. La respuesta china no se hizo esperar. Impuso un arancel recíproco del 34%, suspendió las importaciones de algunos productos agrícolas desde Estados Unidos, restringió las exportaciones de tierras raras a dicho país y sumó 16 corporaciones a la lista de control de exportaciones, prohibiendo el envío de productos de doble uso, civil y militar. En resumidas cuentas, antes de los primeros 100 días, Donald Trump decretó que Estados Unidos no va a pagar más en soledad las cuentas del sistema multilateral que ellos mismos crearon, y por lo tanto es un explícito reconocimiento de que ya no puede dominar ese sistema aunque lo financie. El viraje de los tratados multilaterales a los acuerdos bilaterales muestra la necesidad de negociar mano a mano con países más débiles, y aprovechar la ventaja de su gran mercado que, aún así, ya no les sirve para negociar contra el conjunto. En menos de 4 meses escaló la guerra comercial con la segunda potencia mundial e inició el camino al fin del sistema de salud mundial, el comercio global, la alianza militar occidental y la cooptación ideológica cultural que caracterizaron los casi 100 años de dominio estadounidense. Y ahora vamos a la otra parte. Ya vimos cómo desarmaron o están desarmando el sistema multilateral de gobernanza mundial.
Ahora, por otro lado, eso también implica una concentración en su zona de influencia, que es la política para América Latina. Como ya dijimos, todo esto persigue un objetivo: poder concentrarse en el dominio y saqueo del continente americano, su extensión territorial natural según la conciben ellos, para poder ordenar su crisis interna. No es casualidad que las primeras declaraciones de Trump como presidente apuntaron a renombrar el Golfo de México como Golfo de América, sugerir a Canadá convertirse en el Estado 51 o declarar que existen serias intenciones de anexar Groenlandia. Tampoco es casualidad que, mientras los aranceles a aliados históricos como Japón superan el 20%, la gestión Trump impuso el mínimo del 10% a todos los países de Latinoamérica. De hecho, siguiendo la línea de los acuerdos bilaterales, el presidente de Argentina y empleado de Estados Unidos, Javier Milei, anunció en su discurso de aperturas de sesiones el 1 de marzo que estaba evaluando la pertenencia de nuestro país al Mercosur, dado que le impide avanzar en un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump utiliza la potencia del mercado y la producción estadounidense como disciplinador de las economías que pretende subordinar sin importar las consecuencias. A pesar de tener un acuerdo de libre comercio y superávit comercial con Chile, amenazó con establecer aranceles al cobre chileno por ser un potencial riesgo para la seguridad nacional. Lo mismo hizo con Colombia, a quien exige que coopere para aceptar a los inmigrantes deportados. Por otro lado, a pesar de ser sus aliados en el TEMEC y contar con economías completamente integradas y complementarias, de lo cual Estados Unidos se lleva obviamente la mejor parte, amenazó con imponer aranceles totales del 25% a México y Canadá, lo cual no cumplió en febrero y tampoco cumplió en esta primera tanda de medidas. Sin embargo, sí estableció un 25% de impuestos al acero y aluminio provenientes de Brasil, México y Canadá, a pesar de su alta dependencia actual de estos destinos. El 66% del aluminio importado llega desde Canadá e importa de estos países el 40% de tuberías y aceros laminados necesario para la producción petrolera. Ya por estas medidas se habían perdido 75.000 puestos de trabajo en 2018, encareciendo además la producción de bienes de compra directa de los consumidores muy distintos, como envases de gaseosas, pero también automóviles. Pero las demostraciones de poder no ocurren solo en el plano económico. Entre las primeras medidas de gobierno de Trump se encuentra la declaración de la emergencia nacional fronteriza, a través de lo cual delega a las Fuerzas Armadas el cierre de las fronteras, la construcción del muro y el mantenimiento de la soberanía territorial. A su vez, endureció las políticas antimigratorias, restituyendo el programa Quédate en México y declaró a los carteles organizaciones terroristas, preparando el terreno para una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia estadounidenses en la vida del Estado mexicano. La unidad Canadá, Estados Unidos y México existe de hecho por la alta integración de sus economías y porque gran parte del trabajo estadounidense se explica por la existencia de un amplio entramado de pymes, que existen gracias al TEMEC, que les otorga un rol central como productores de bienes intermedios, servicios y proveedores regionales. Las declaraciones de Trump hacia sus países vecinos muestran un particular enfoque de cómo observa el actual gobierno estadounidense esta relación y no teme dejarlo en claro. Un conocido think tank estadounidense menciona en un artículo que Estados Unidos primero no significa Estados Unidos solo. Nosotros agregaríamos que significa algo así como Estados Unidos primero a costa de toda América. Todo esto rompe la idea de los intelectuales argentinos que plantean que una buena relación entre Milei y Trump puede ser beneficiosa para la Argentina. No le importa con Chile, no le importa con Colombia y tampoco le importa con sus aliados naturales de Norteamérica, México y Canadá. Veamos entonces qué le puede tocar a la Argentina en este marco. Bueno, todo esto, ¿qué representa para la Argentina y qué para el gobierno de Milei? Porque me parece que tenemos como dos posturas posibles con la política internacional: hacer paja académica y universitaria, y ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 20, 30 minutos, o poder analizar esas tendencias, que es lo que decíamos en el principio, para entender qué implica para la Argentina eso y qué es lo que necesitamos construir nosotros también como fuerza política opuesta al gobierno actual. Tal cual. Me parece que la discusión central es en entender que son complementarias la lógica de Trump y la de Milei, porque viste que muchas veces se escucha en el debate que cómo puede ser que Milei sea un anarquista, anarcoliberal, capitalista y sea amigo de Trump, que es proteccionista, pero me parece que lo que estamos viendo es que justamente Trump necesita mercados abiertos, necesita que Argentina deje de ser un país que regale todas sus materias primas para justamente ellos intentar a volver a producir en su propio patio, digamos, ¿no? Y colocar sus mercancías en su patio. Entonces me parece que
Milei le sirve a Trump en toda la situación. Porque para mí la discusión es, la producción es cada vez más global. O sea, eso no hay manera de que se vuelva atrás. Trump propone que se vuelva atrás, que vuelvan a haber cadenas cortas de valor, que se reduzcan los costos de producción norteamericana, que es con fracking, petróleo barato, y eso requiere volver a tener colonias, es decir, volver a tener países lacayos que ni siquiera sean países, que sean colonias, que aporten esa materia prima. La única manera de inserción de Argentina al mundo a través de Milei es regalando. ¿Y eso qué es? El RIGI, que es el litio, que es vaca muerta, que es la total y completa desindustrialización del país, y que esos sectores que son parte de esa burguesía que queda, nada, tengan algunos pozos petroleros como hoy tiene Pan American Energy, como tienen determinados sectores. Sí, lo importante es que Pérez con Punk pueda seguir vacacionando en Europa. Tal cual, No, digo, no es que van a ser pobres, el tema es que desaparece el país, me parece. Sí, yo creo que ahí hay que analizar dos cuestiones que son parte de la misma y que retomo a lo que ibas al principio porque creo que hay como un error de concepto, que es cómo Milei, entreguista, cipayo, liberal, está junto o es parte de la misma estrategia de Trump, que es nacionalista, es proteccionista, claro. Y donde muchos dicen, no, a ver, el boludazo de Alberto Fernández decía Juan Domingo Biden, porque había repartido un par de subsidios, nosotros decíamos Biden no es Perón, ahora Trump tampoco es Perón, porque nacionalismo y proteccionismo de una potencia imperial, claro, no es lo mismo que el nacionalismo y proteccionismo para el desarrollo de los pueblos. Tal Entonces cual. En eso, a mí me parece que es, punto uno, ¿Trump es nacionalista? Trump es nacionalista. De hecho, representa a las fuerzas nacionales americanistas. Dicho eso, el nacionalismo de los Estados Unidos no es un nacionalismo de puertas para adentro, es un nacionalismo imperial. Justamente, el estilo de vida de los Estados Unidos se basa en su capacidad de apropiación de todo el mundo. Si no puede de todo el mundo, ellos siempre definieron América para los americanos. Claro. Que ahí hay un error que es América para los americanos, no es continente América para todos los que viven en el continente americano. Ellos, en inglés estadounidense, se dice American. Claro. O sea, cuando ellos dicen América para nosotros. Entonces, cuando ellos definen patio trasero o cuando definen una política nacional, siempre es sobre la base de replegar sobre lo suyo. Pero Estados Unidos nunca repliega sobre su territorio. Dicho esto, voy a lo más superficial, que parece sonso, parece como... querer anexar Groenlandia, convertir a Canadá en el estado 51 y llamar al Golfo de México, Golfo de América, que sabemos que no va a pasar que Canadá sea el estado, o puede ser, pero me parece que narra una idea de cómo ellos conciben el continente y cómo conciben su país. Entonces, primer punto, el nacionalismo de Trump depende, además de todos los problemas de producción y estructura que veníamos hablando, cada vez más depende de poder tener directamente colonias, o sea, no países semiperiféricos o países periféricos que le aporten algo. Directamente colonia, materia prima y... Entonces, eso por un lado. Y ahora voy y cierro con esto. ¿Dónde entra Milei ahí? Milei, a diferencia de Bolsonaro, a diferencia de todos los gobiernos pro-estadounidenses que conocíamos, incluso Milei, toda la historia de nuestro país, toda la línea, la línea imperial. Voy por más. Eran representantes. Voy por más. Milei es uno de ellos. Incluso Macri era un representante de una oligarquía transnacionalizada que mira a Estados Unidos, todo. Pero Milei es uno de ellos. O sea, a Milei no le calienta si pierde en 2025 o en 2027. Milei es alfil de una estrategia de los Estados Unidos. La estrategia de los Estados Unidos es saquear al continente americano. Ya que no puede saquear al conjunto del mundo, es, bueno, listo, partimos, esto es mío. Dicho eso, Milei es un alfil de esa estrategia. Si no, Macri nunca hubiese hecho el RIGI, porque el RIGI, a diferencia de lo que hicieron todas las gestiones gorilas anteriores, el RIGI lo que es directamente sacar a la oligarquía argentina como intermediario del negocio y darle el negocio directamente a BlackRock y a la JP Morgan. Directamente. Y eso es central para analizarlo, porque si no se entiende como que Milei es un loco, que Milei es anarquista para todos los estados. No, Milei quiere destruir al Estado-Nación, a nuestro Estado-Nación. Y además no es anarquista, hay un orden. No, tal cual. Hay un orden, hay una estrategia, no está loco. Entonces, me parece que... Entonces, ¿qué tareas requieren para nosotros? Me parece que es pensar, bueno, ¿qué país necesitamos? Porque no es que uno piensa el proteccionismo y se cierran todos los estados. Hoy no podés producir absolutamente nada solo en un estado. No podés producir un celular, no podés producir un auto. Necesitas una integración inteligente. China va a seguir siendo un actor
que discute, que planee la ruta de la seda, que discuta con todos los países del mundo. ¿Eso quiere decir entregarse a China? Porque si no se hace una dicotomía, ¿no? Hay que ser inteligente, hay que proteger determinados factores de la industria y que me parece que tenemos que como laburante y como pueblo tomar control y cartas en el asunto de qué es lo que tenemos que producir, cómo lo tenemos que producir, y teniendo en cuenta nuestra gran potencialidad de materias primas, nuestras joyas, yo digo siempre nuestras pampas húmedas que tenemos, porque no es solo la producción agropecuaria, tenemos para producir de todo en este país. El tema es, bueno, cómo nos ponemos a la cabeza como pueblo argentino y entendiendo este mundo que nunca va a volver a ser lo que era. Claramente todo lo que venga va a ser un mundo nuevo, con intento de volver para atrás, pero esa producción no vuelve para atrás. Eso es lo que yo quiero ir, digamos. El mundo en que nos enfrentamos va a ser un mundo más tecnologizado, con incorporación de inteligencia artificial, con un montón de procesos productivos, que hay que estar a la cabeza como pueblo de saber cómo nos integramos. Sí, yo creo que Trump eso lo sabe, y lo que decíamos, ¿no?, al principio, lo saben las élites económicas. Para mí es interesante también, Meta, Apple, Google, también saben que China en esa carrera, sobre la base de concentrar un montón de ganancia y poder repartirla en inversión y desarrollo de forma estratégica, saben que tiene todo para ganar en algún punto por el mercado que tiene. Entonces, yo creo que lo que hoy existe en Estados Unidos es una concepción unificada de las élites que no es libre de tensiones. O sea, son élites que disputan, pero no es libre de tensiones, pero existe una concepción unificada de hacer, y acá me meto en una polémica, pero no como un verdadero capitalismo de Estado en el sentido más literal de la palabra. Tal cual. Que es lo que hizo Estados Unidos toda la vida, es fomentar o garantizarle a determinadas élites su reproducción sobre la base de la guita del Estado, que es la guita de todos los estadounidenses. Sí, entonces, me parece que eso es fundamental entenderlo en la política argentina, porque nosotros hoy somos estamos más cerca de ser Puerto Rico que de ser Brasil en términos materiales. Eso me parece que hay que entenderlo, que este gobierno vino a hacer eso, y si en algún momento se va, hay que poder ver cómo dar marcha atrás en esa situación, porque el RI es el saqueo abierto de la República Argentina. Creo que esa estrategia es para toda Latinoamérica, no es solo para nosotros. Es decir, quieren esa estrategia en Bolivia, quieren esa estrategia en Brasil, quieren esa estrategia de vuelta en Colombia, querían eso con Venezuela, no lo pudieron lograr. Y de vuelta, por el otro lado, creo que hay que ver lo de China, porque después también tenemos actores en la política local que son directamente agentes de China, y tenemos otro que dicen China es un imperio. A mí me parece que lo de China puedo observar es toda la cuestión, mejor dicho, no digo que China no tenga intereses particulares, lo que digo es que los intereses están alineados en general al desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, en lo que pasó en Afganistán, lo que se ve es, a China no le conviene que haya guerras, le conviene que haya estabilidad. Tal cual. Entonces, en ese marco, los intereses de ellos están alineados al de nosotros. Ahora Trump tampoco quiere que haya guerras, digamos, pero porque se está centrando en un continente y pues no va a poner la plata, no por una cuestión de logística. Y centralmente en si vos los dejás, digamos, porque, a ver, China siguió comerciando con Macri, de hecho profundizó. Ahora, el tema es si vos dejás que se abusen de lo que vos podrías producir, digamos, a eso me refiero con integración inteligente. Y me parece que lo que tenemos que pensar también es, bueno, este mundo de proteccionismo, este mundo de barreras arancelarias, ¿va a hacer que todos replieguen hacia querer producir o va a fortalecer la integración de los BRICS? Porque me parece a mí que va a darle mucho más espacio a China para integrarse y discutir un mundo que siga el camino de una globalización inteligente, que tenga en cuenta a los pueblos, como el proceso que está haciendo China, que saca a la gente de la pobreza, construye ciudades esponja que eliminan la contaminación, ¿no? Pasamos a entender que el globalismo era la política estadounidense, a que hoy replieguen. ¿Y eso qué va a hacer también? Que toda la manufactura que entraba en Estados Unidos también va a haber un exceso de oferta, ¿no? Y eso lo van a intentar ingresar acá. Entonces, me parece que es inteligente no hacer que eso ingrese, vendiendo barato nuestra materia prima, pero siendo también comprando todo el excedente que no entre en Estados Unidos, va a ser un atentado contra la industria, digamos. Es que tiene las dos betas la colonia, o sea, por un lado te extraen, o sea, te tienen como recursero de materia prima, pero por el otro lado te tienen como mercado. Exacto. De hecho, bueno, la colonización británica a China y a India fue eso, mercados de cientos de millones de habitantes en el siglo XIX, vamos para adentro, digo. Entonces, yo lo que sí creo, como para terminarlo un poco, es que hoy por hoy, y creo que desde que existe la República Argentina, es el contexto internacional y está dada la tendencia, porque no es un momento esto, está dada la tendencia más que nunca para poder desarrollar una política soberana.
Lo que me preocupa es que veo que a Argentina como que se le está pasando el tren en ese sentido de inserción, pero que como toda tendencia global es algo que va a seguir sucediendo. Pero sí yo quiero cerrar, por lo menos mi parte, con esta idea que es, de todos los escenarios internacionales que se vivieron en toda la existencia de la República Argentina, este es el momento más idóneo para poder hacer una política soberana. Tal cual. Aprovecharlo o no es la política interna. Sí, el tema es que justamente Estados Unidos en ese intento de repliegue es donde más saca los colmillos y donde más va a tratar de que Milei siga en el poder, digamos, ¿no? Esa debilidad es lo que hace peligroso también este momento y que implica que nosotros nos preparemos para, bueno, ese futuro de lo que va a implicar, que no es que listo, asumís y te van a dejar. No, nos van a hacer la guerra y cuanto más en crisis estén, más peligrosos son. Entonces eso requiere todavía más conciencia, más preparación de parte nuestra, preparación técnica y política de nuestros cuadros. Así que para esa preparación técnica, política y para poder fomentar todas las discusiones, estamos haciendo todos estos contenidos de Fragua Argentina. Si les gusta, dennos una mano, compartiendo, poniendo like, comentando. Y nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Esto es La Verdadera Política, que no es más que intentar analizar esas tendencias para justamente ser inteligente y organizarnos como país, como trabajadores. Así que bueno, la idea es que esto se difunda, que lo discutamos en los barrios, en las escuelas, en las universidades donde nos manejemos y que sea una herramienta para el pueblo. Así que bueno, viva Perón. Adiós.